Muy bien, tengan buenos días. El día de hoy vamos a empezar el tema de ángulos entre rectas paralelas. Para entender el tema vamos a definir dos tipos de rectas muy importantes que son... Entonces vamos a definir lo siguiente. ¿Qué son rectas paralelas? Las rectas paralelas son aquellas rectas que no se intersectan entre sí en ningún punto. Por ejemplo, L1 y L2, como observas, son paralelas. ¿Por qué? Porque no se intersectan en ningún punto de la recta. Entonces, su notación, ¿cuál sería en geometría? L1 paralelo, estas dos líneas representan paralelo. ¿Paralelo a quién? A L2, es decir, nunca se intersectan. Ahora veamos, ¿no? Rectas secantes. ¿Qué son las rectas secantes? Dos rectas serán secantes si se intersectan en un punto. Como observas, L1 y L2 se intersectan en el punto rojo, ¿no? El punto P vamos a colocar. Esos serían rectas secantes. Entonces, si combinamos paralelas y secantes, obtenemos este tipo de gráfico, donde vamos a definir dos tipos de ángulos, los ángulos alternos internos y los ángulos conjugados. Entonces veamos, los ángulos alternos internos, cuando se tiene un esquema como el que ves en pizarra, nosotros podemos aplicar aquí la regla de la Z. Cuando se forma una Z con los ángulos, como observa, ahí está la Z, alfa y beta, ¿cómo son? Alfa llega a ser igual que beta. De la misma manera, si colocamos aquí en la derecha X y Y, ¿se formará una Z? Sí, mira, vamos a formar la Z. Entonces, ¿qué se cumple con X y con Y? También que X es igual a Y. Eso significa ángulos alternos internos, los ángulos son iguales. Ángulos conjugados, donde vamos a aplicar la regla de la C. ¿Qué significa esto? Cuando se tienen dos ángulos y se forma una letra C entre ellos, como observamos, alfa y beta forman una C. En este caso, estos dos ángulos que se encuentran dentro de las rectas paralelas deben llegar a sumar 180. Eso es lo que se cumple. De la misma forma en la parte izquierda, X y Y. ¿Se puede formar una C? Sí, ahí está. Entonces, ¿qué se llega a cumplir también con X y con Y? X más Y también es 180. Listo. Ahora, vamos aquí a ver una pequeña observación. Ángulos opuestos por un mismo vértice. Recordemos, cuando se tienen dos rectas secantes se intersectan en un punto. Entonces, este punto es un vértice, ¿no? Y se van a formar dos ángulos, alfa y beta. ¿Cómo son estos ángulos que se forman por un mismo vértice? Esos ángulos alfa y beta llegan a ser iguales. Siempre los ángulos formados por un mismo vértice, como observamos, llegan a ser iguales. Por ejemplo, X y Y. X y Y, ¿cómo son? X y Y también son iguales. Muy bien, vamos a ver las propiedades. Tenemos aquí la primera propiedad, que se cumple con este tipo de gráfico que parece el vientre de un serruchito. Se cumple lo siguiente: la suma de los ángulos que se encuentran a la derecha debe ser igual al ángulo que se encuentra a la izquierda, es decir, X es igual a A más B. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, cuando se tiene ya, ¿no?, la regla de serruchito un poco más general. Se dice que los ángulos que se encuentran a la izquierda, que son X y Y, al sumarse, deben ser igual a la suma de los ángulos que se encuentran a la derecha. En este caso, A, B y C. A más B más C. Ahí está. Y por último, ¿qué se cumple cuando se tiene este tipo de gráfico que parece como un abanico? En este gráfico se cumple que los ángulos que se encuentran a la derecha, en este caso, que son A más B más C y más D, suman en total 180 grados. Esas son las tres propiedades importantes en este tema. Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos. Veamos el número 1. Nos piden calcular el valor de X. En este ejercicio tengo dos rectas paralelas y una secante. Tengo el ángulo X y el ángulo 135. Entonces, entre esos dos ángulos se está formando la letra C. Entonces, vamos a aplicar la regla de la C. ¿Qué significa la regla de la C? Que estos ángulos, ¿cuánto te llegan a sumar? X más 135 es igual a 180. X es igual a 180, el 135 pasa a restar. 180 menos 135, ¿cuánto nos da? Eso nos da el valor de 45. Por lo tanto, X vale 45. Veamos el ejercicio 2.
En el ejercicio 2 tenemos este gráfico. Los ángulos son 51, el 28 y el ángulo X. Aquí se está utilizando la regla del serruchito. ¿Y en qué consiste? El ángulo que está a la izquierda, que es X, es igual a la suma de los ángulos que se encuentran a la derecha, que en este caso es 51 con 28. 51 más 28. ¿Cuánto vale esa suma? Esa adición. Esa adición vale 79. Y esa sería la respuesta del ejercicio. En el problema número 3 tenemos la regla del serrucho, ¿no? Vamos a resaltar qué ángulos se encuentran a la izquierda y a la derecha. Veamos, ¿qué ángulos se encuentran a la izquierda? El 30 y el X. 30 más X es igual a ¿qué? A la suma de los ángulos que se encuentran a la derecha, que en este caso son 15 más 32 más 42. ¿Cuánto nos da esa adición? 15 más 32 más 42. ¿Cuánto nos da esta adición? Esta adición nos da 89. Igual a 30 más X. El 30 pasa a restar al 89. ¿Cuánto nos daría esa diferencia? Esa diferencia nos daría 59. Por lo tanto, X es 59. Veamos el ejercicio número 4. Nos piden calcular X. El X está en toda esta figura, ¿no? Que parece un abanico. Tenemos al X, 2X, 3X, 24 y 556. Entonces vamos a aplicar la propiedad, ¿no? Que la suma de los ángulos que se encuentran dentro de las rectas paralelas, que son X, 2X, 3X y 24, esos cuatro ángulos, ¿cuántos suman? Por la propiedad número 3, suman 180. X más 2X más 3X más 24 es igual a 180. No se considera el 156 porque esos ángulos deben estar dentro de las rectas paralelas. Él está fuera. X más 2X más 3X da 6X. Igual. El 24 pasa a restar a 180. ¿Cuánto nos da esa diferencia? Esa diferencia nos debe dar... Esta diferencia resulta ser 156. Igual a 6X. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? X vale 26. Esa es la respuesta del ejercicio número 4.